Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña el doctor Álvaro Arreola, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, para comentar las recientes elecciones en los 6 estados. En el reportaje hablaremos de la confrontación verbal de López Obrador y los senadores estadounidenses. Jorge Meléndez reflexionará acerca de la Cumbre de las Américas y la crisis de Estados Unidos. En nuestra sección Pasaporte Internacional, hablaremos de Boris Johnson, primer ministro británico. Disfrute de nuestra selección musical. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de producción. Soy Alma Lilia Martínez y lo acompañaré los próximos minutos. Nos interesa su opinión. Póngase en contacto a través de 2 vías. Puede enviarnos un mensaje de WhatsApp en el número 55 12 33 29 15 o llame al número telefónico 55 41 55 10 60. Está lista nuestra entrevista. Adelante. Diálogo semanal. Buenas tardes, estamos con el doctor Álvaro Arreola Ayala. Él es un reconocido investigador de los procesos electorales y sociales. Ha tenido incluso cargos en elecciones hace algunos años y queremos que nos dé su opinión inicial, cómo vio las pasadas elecciones del 5 de junio, en donde pues Morena ganó 4 de 2, pero fue muy curioso porque al principio todo el mundo se decía ganador y ya después algunos salieron muy raspados. ¿Cómo las viste, doctor Álvaro Arreola? Gracias, Jorge. Mira, yo creo que en una primera aproximación y después de contar ya con la certeza del 100% de los resultados preliminares en todas las casillas que se instalaron en las 6 entidades federativas, pues es bastante interesante, sobre todo porque la sospecha de que los 2 partidos tradicionales, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, venían disminuyendo su presencia electoral en el país, se confirmó. Esta es una de las cuestiones sólidas que estas elecciones del domingo pasado reflejaron. ¿Sí? En primer lugar, la disminución, el declive, no sabemos todavía si es un declive natural o producto de muchas circunstancias, pero lo que sí es cierto es de que se confirmó que los 2 partidos todavía hasta hace 6, 7 años poderosísimos en la vida política nacional han venido a menos. En segundo lugar, y esto es también un enorme reto para poder entenderlo desde la academia, es cómo es posible que un partido político, en este caso el denominado Morena, haya en menos de 7 años que participa en elecciones, alcanzar niveles de triunfo que en ninguna parte del mundo alguien pueda ostentar. Si alguien se pudiese meter a observar el panorama mundial, no encontraría un partido político en un país en donde las elecciones sean un pilar fundamental para entender a su democracia, que haya obtenido tantos triunfos en tan poco tiempo. Esta es la segunda, pues, característica que arroja. Y número 3, que también esto es muy, muy importante. Las elecciones locales en la historia mexicana de los últimos 100 años, ¿sí?, siempre han sido, en términos de participación, muy menores frente a una elección federal. Las elecciones locales que concitan mayor participación siguen siendo las elecciones municipales. Las elecciones de gobernador
no tanto. Y los resultados de estas 6 entidades federativas en donde ocurrieron elecciones de gobernador, ¿sí?, son muy parecidas en cuanto al número absoluto de participantes, pero sí reflejan algo que importa mucho señalar. En varias entidades el abstencionismo creció, y esta también es una de las características, pero a la cual también se le puede dar explicación. Pero, en fin, son tres escenarios que arrojan, desde mi punto de vista, la elección del domingo, y a los cuales todavía se tiene que aproximar más, ¿no?, en la complejidad política que vive nuestro país. ¿A qué se debe, mi querido Álvaro Arriola, que en muchos medios no se ha mencionado, por ejemplo, que el PRI puede perder hasta su registro en Quintana Roo, que PT y el Partido Verde lo perdieron en algunos lugares como Hidalgo, Aguascalientes y demás, y que hay una recomposición abajo, yo diría, aparte de arriba, en donde Morena, como tú bien señalas, en poco tiempo pasa de gobernar a 58 millones de mexicanos a 72 millones. ¿Cómo ves y cómo nos explicas tú esos movimientos que son también muy interesantes, porque algunos partidos, incluso el Verde, lo pierde en un estado y entonces ya no van a tener financiamiento local ni estar en los congresos estatales? Sí, se perdería el financiamiento estatal, ¿sí? Es algo que viene ocurriéndole a la chiquillería partidista, si le podemos adjetivar. Esto ya es una constante desde el 2015, y luego que se fortaleció en 2018, en las elecciones federales, algunos partidos políticos han venido disminuyendo considerablemente su votación. En términos generales, Jorge, yo creo que hay algo que el escucha, que el lector atento, el estudiante crítico, el ciudadano que le interesa la política, tiene que apreciar que en nuestro modelo mexicano los partidos políticos han dado mucho que desear en los últimos tiempos. Me refiero sobre todo a una escasa militancia. En algunos partidos la militancia es inexistente. Por ejemplo, pienso en Movimiento Ciudadano, ¿sí? Pienso en el Partido Verde. Que por cierto también Movimiento Ciudadano quedó en tercer y cuarto lugar, viendo con candidatos independientes, como tú dices. Sí, son organizaciones que en los últimos tiempos han estado más en la lucha por alcanzar o por tener figuras de otros partidos, que finalmente no son postulados para ciertas candidaturas. Esto es un ejercicio que en México se le conoce como chapulineo, y obviamente que va en deterioro del fortalecimiento de un sistema de partidos. Un sistema de partidos que en México da mucho que desear, ¿no? O sea, no hay un verdadero sistema de partidos, y lo exhibe básicamente las cifras electorales del día domingo. ¿Sí? No es posible que un partido como el PRI o como el PAN, en algunas entidades, de una elección de gobernador a otra, considerando la de 2016 como antecedente, y lo único comparable que puede ser con 2022, pierdan cientos de miles de votos. Esto es algo que debiese atenderse con preocupación por las dirigencias de estos partidos. Los ciudadanos no, los ciudadanos tienen alternativas, tienen opciones. Pero adelanto sobre todo una de las explicaciones que merece atención y merece reflexión y merece polemizarlo. El abstencionismo que se dice creció en esta elección con relación a la pasada elección de gobernador. Sí es cierto, por ejemplo, Quintana Roo, por ejemplo, Hidalgo, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? O sea, Oaxaca tuvo hace 6 años una participación del 80%, ahora tiene de 40%. ¿Qué es lo que puede uno entender de esta realidad? Simple y sencillamente, las elecciones de 2016 todavía fueron un enorme éxito para el fraude electoral. Fue un enorme operativo que
el régimen priista, aliado con el Partido de Acción Nacional, hicieron en todas las entidades. Todavía hasta 2016, el fraude electoral fue la premisa para poder entender las votaciones de las entidades federativas. ¿Qué es lo que yo veo ahora? ¿Sí? El acarreo, la compra de votos histórica vino a menos. Esta es una de las posibles expresiones, de las posibles reflexiones que tenemos que valorar. Si hay un 40% de participación en Oaxaca, me parece que lo que hay que aplaudir es de que es un 40% de gente muy consciente y que le da un valor enorme a su participación. Lo que también es cierto, para poder entender y explicar el abstencionismo en estas elecciones en relación a las de hace 6 años, es la ausencia notable de una estructura institucional del Estado mexicano que no hace su trabajo. El órgano administrativo encargado de organizar elecciones todavía no hace nada para difundir cultura democrática. Y difundir cultura democrática no solamente es aparecer con spots diciendo que toda la población somos el INE. No, la cultura democrática, como tú lo sabes bien, es un valor enorme que se le tiene que enseñar al ciudadano desde temprana edad. No hay, por ejemplo, no hay folletos que nos diga el órgano administrativo nacional que en primaria o secundaria haga posible desde edades muy pequeñas para que comprendan lo que es el significado del voto. Hay gente en México que hoy día, en 2022, todavía no sabe cómo votar. Hay gente todavía que tiene que esperar largas horas, muchos minutos, para poder expresar en una casilla especial, porque las casillas especiales no son más que centros para atender a 1,500 gentes que pasan por allí, en el mercado, en una zona especial. Sí. Pero siempre han sido las quejas desde hace 30, 40 años, cuando se inauguraron las casillas especiales, de que nunca han podido cumplir. Entonces, yo creo que el órgano encargado, y que además tiene miles de millones de pesos para hacerlo, no ha funcionado. Y el abstencionismo entonces tendría varias razones para explicarse. Una, la que decía, el acarreo fracasó. La compra de votos vino a menos. Y sobre todo quien lo practicaba muy bien, que era el PRI y el PAN. Y entonces tenemos ahora una participación que sospecho que es viva, sospecho que es totalmente consciente, y no podría yo entenderlo de otra manera cuando, por ejemplo, en Quintana Roo o en Oaxaca, el PRI y el PAN pierden más de 250,000 votos en cada una de las entidades federativas. Esto, pues, nos hace ver que la gente que antes votaba por el PRI y el PAN con todas las condicionantes negativas, pues hoy ya no está, hoy no está allí, hoy no estuvo allí en esa elección. Pues qué interesante reflexión nos hace sobre el INE, porque se ha discutido mucho sobre eso. Dicen, no, pues es que López Obrador lo quiere desaparecer, pero tú pones un punto muy interesante, es decir, no se trata solamente de salir en radio y televisión diciendo el INE somos todos, sino hacer, como tú señalas, una cultura democrática desde abajo, desde la primaria, ¿no? Para que la gente cuente con ese tipo de cuestiones. Hace poco, en una revista semanal que todavía está en circulación, Proceso, Dulce María Sauri Riancho, que fue gran priista, dice que Morena va a ser un PRI de cuarta transformación que va a desaparecer pronto. ¿Tú qué opinarías al respecto, mi querido Álvaro Arriola? No, bueno, yo creo que los dichos y reflexiones de los políticos profesionales tienen esa característica, ser opiniones políticas, y hacer comparable o considerar a Morena como la cuarta transformación de un partido como el PNR, PRM y PRI, es una grosería, ¿no? Y es querer engañar a la sociedad. Yo creo que, como también es engañar, ¿no? Hay algunos intelectuales del CIDE, que pertenecen al grupo Nexos, a Vuelta, que dicen que
se explicaría solamente que Morena esté alcanzando tantos votos, porque como es una sigla nueva, pues es la novedad la que atrae a las poblaciones, y entonces ahorita lo que están haciendo pues, es votar por lo nuevo y a ver qué pasa. No, yo creo que no es tan fácil, no es tan frívolo el asunto, ¿no? Esto es una organización que no nace del Estado, es una organización que no nace de una oligarquía, no nace de un grupo de potentados. Y yo creo que esta es una de las grandes cuestiones que se tienen que discutir. Si el Estado mexicano hizo un partido de Estado, un partido del régimen, un partido del gobierno, que ha venido a menos, no podemos comparar el nacimiento de Morena con ese partido. Como igualmente tampoco podemos comparar el nacimiento del PAN con Morena. Hay una élite conservadora que se enfrenta al cardenismo y que hace surgir a el Partido de Acción Nacional. En el caso de Morena, pues hay una organización, ¿no?, que es golpeada constantemente desde 1988, un movimiento encabezado por una serie de líderes políticos de izquierda, y que golpe tras golpe, poco a poco se va depurando hasta que alcanzan una organización mínima pequeña llamada Morena. Y esta organización, hasta ahora no hay pruebas, y yo por más que las he buscado, yo no las he encontrado, de que se alimente de recursos públicos, que fue el sostén del PRI y el PAN hasta hace 4 años. Es una organización con muchos problemas internos, sí, lo debe ser. Entonces, imaginémonos a un ser humano que pesa 40 kilos hace 4 años y ahora pesa 140. Bueno, se ha engordado, o sea, su gordura la tiene que ir adecuando a su realidad cotidiana. Esto yo creo que hace posible que entendamos a una nueva organización, y por eso es un caso de Ripley. Es un reto para el análisis, pero no podemos caer en la frivolidad de negarle su derecho a existir y a reconocer su capacidad de enfrentar todo. Tenemos 2 minutos, mi querido Álvaro Arriola. Yo te quisiera preguntar, ¿la tiene muy fácil López Obrador y Morena para el 2024? Si nos pudieras decir en 2 minutos una contestación al respecto. Sí, porque seguramente en el 2023, al menos el Estado de México lo va a ganar. En Morena en el 2017, en la última elección de gobernador que hubo, le ganó al PRI. Si comparamos solamente las votaciones de ambas organizaciones, Alfredo del Mazo Maza gana con la coalición con el Partido Verde. Y entonces, bueno, pero como partido, el PRI perdió en 2017. Ahora, la tiene fácil. No hay un partido en la historia política mundial que con el casi 80% del territorio en su poder no gane una elección nacional. O sea, es casi imposible, y sería también lo contrario, muy fácil para un gobierno heredar todo un proyecto político. No estoy diciendo que no vayan a tener resistencias, pero aquí la única resistencia va a tener el movimiento de Morena y encabezado por Andrés Manuel López Obrador y otros políticos. La única resistencia va a ser de la oligarquía empresarial, la clase empresarial, y no toda la clase empresarial, sino un grupo empresarial que encabeza Claudio X González, ¿sí? Pero los partidos políticos opositores no están a la altura, y será solamente los recursos económicos que puedan apostar los empresarios nuevamente para frenar algo que es imposible. Pues te mandamos un gran abrazo, mi querido Álvaro Arriola. Sabemos que has investigado estos asuntos durante decenios. Hace mucho que no nos veíamos, qué bueno que lo hacemos, aunque sea por Zoom, y estaremos en contacto porque, en efecto, el próximo año, tú que fuiste un funcionario del Instituto Electoral del Estado de México, nos podrás dar luces sobre esa importantísima elección en 2023. Gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias a ti, gracias Jorge. Para que colabore.
mentira. Yo pienso que no bien tu voz. Las unas son para que calles y no sepan mentiras. Sigo pensando que no bien tu voz. Y estamos todos de acuerdo en que el Estado está para reprimirnos. Tu voz existe, sabe bien. La gente que tú has elegido tomará el poder. No estamos todos de acuerdo. Tu voz reaccionó. Las urnas son para que colabores con su mentira. Yo pienso que no es tu voz. Las urnas son para que calles y no sepas mentiras. Sigo pensando que no es tu voz. Tiene razón el doctor Arreola al decir que es sorprendente que en 7 años Morena se haya posicionado en el país tan rápidamente y los otros dos partidos, PAN y PRI, van de picada. Agradecemos al doctor Arreola su análisis del presente y el futuro de los partidos. Por lo pronto, veamos el actuar de las y los futuros gobernadores que se acaban de elegir en los 6 estados. En la música escuchamos al grupo de música de Villena, Alicante, España, interpretar su rola Las Elecciones Rosa. Ellos interpretan estilos como el punk y el rock, y el grupo está integrado por Javi Chispes, Amador Fernández, Luis Miguel Ruiz, Paco Fernández, Vicente Ortega y Pacote. Escuchemos ahora nuestro reportaje. Crisol informativo con Víctor Bárcenas. Confrontación verbal de López Obrador y senadores estadounidenses. En una confrontación inédita, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los senadores estadounidenses republicanos Marco Rubio y Ted Cruz presenten pruebas de los señalamientos acerca de que su gobierno mantiene vínculos con el narcotráfico. La postura del presidente mexicano se presenta luego de que el senador estadounidense Marco Rubio emitió un mensaje a través de Twitter en el que se refirió a la negativa del presidente mexicano a asistir a la Cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles. El senador republicano por Florida escribió: "Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de drogas y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana". Tras los señalamientos lanzados por el senador republicano estadounidense Marco Rubio, que se suman al discurso de la oposición mexicana derechista que busca instalar dicha narrativa entre la opinión pública, el jefe del Ejecutivo Federal respondió que se deben presentar las pruebas sobre tales imputaciones porque, advirtió, él no es como el expresidente mexicano Felipe Calderón. López Obrador reviró las acusaciones que se inscriben en el contexto de las elecciones de renovación del Congreso estadounidense y luego de su negativa a asistir personalmente a la Cumbre de las Américas. El presidente mexicano insistió a los políticos estadounidenses que documenten sus acusaciones porque él sí tiene información de que los senadores republicanos Marco Rubio y sobre todo el senador Ted Cruz reciben dinero de la Asociación Nacional del Rifle para financiar sus campañas electorales. A Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas. Yo tengo las pruebas. El año pasado creo que le dieron como $120,000. La fundación esta llamada Rifle, la Asociación Nacional del Rifle. Pero estos son republicanos, todos. Esa es la respuesta. A ver, ¿cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste. López Obrador criticó también las incongruencias de los senadores republicanos
al no querer respaldar la aprobación de $4,000 millones para financiar programas de desarrollo en Centroamérica que reduzcan la migración de personas hacia territorio estadounidense, pero sí han aprobado $40,000 millones en ayuda militar para Ucrania. A pregunta expresa respecto de si existen similitudes de los cuestionamientos de los senadores republicanos con la de los integrantes del Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que estiman que en México el 30 o 35% del territorio está dominado por el narcotráfico, López Obrador atribuyó a la desinformación la postura expresada por los republicanos. Es grave porque no les están funcionando sus agencias de información, aseguró el presidente mexicano, y acusó que en tales señalamientos hay mala fe, que cuando menos es inmoral porque se convierte en politiquería. Ante la pronta respuesta del presidente mexicano, que no dejó pasar la imputación sobre la vinculación al narcotráfico de su gestión de gobierno, el senador republicano por Florida de origen cubano, Marco Rubio, respondió con un nuevo mensaje en Twitter, ya sin hacer referencia al narcotráfico y acentuando la postura de López Obrador de abogar por la presencia de Nicaragua, Venezuela y Cuba en la Cumbre de las Américas. Marco Rubio escribió: un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba. Otro que respondió en el contexto de esta confrontación verbal en redes sociales fue el expresidente mexicano Felipe Calderón, sobre todo para responder a la declaración de López Obrador de que no son iguales. A través de un mensaje de Twitter, el exmandatario, que declaró la guerra contra el narcotráfico y que metió al país en una espiral de violencia, se vanaglorió de que en su administración sí se atacó al narcotráfico al exponer: en mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas. La seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad. Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen. No somos iguales. Bendito sea Dios. Ante esta confrontación verbal con senadores republicanos que tienen poder de presión ante el gobierno del presidente Joe Biden, el mandatario mexicano ha optado por mantener su postura y criticar abiertamente el hecho de que el gobierno estadounidense sea rehén de intereses personales o de grupos dominados por dogmas ideológicos y odios, y que en esta coyuntura impidió que se celebrara una cumbre de las Américas convocando a todas las naciones del continente. Está por saberse si crecerá esta confrontación de López Obrador con los senadores de ultraderecha estadounidense, y sobre todo en el contexto de las elecciones al Congreso de noviembre próximo, donde el tema migratorio siempre es botín de la discusión electoral. Nadie tiene el valor de decirte
Estemos pendientes de lo que suceda con esta confrontación y cómo lo utilizan los legisladores estadounidenses para su beneficio político y hacer alianzas con la derecha de nuestro país. Gala de confrontación es la rola que escuchamos de Marta Ruiz Cayuela, María Correa Hermosilla, Oriol Romani Picas, Roper Busquet López e interpreta el grupo barcelonés Pantocrator. Escuchemos ahora el comentario de nuestro compañero Jorge Meléndez. Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado. Cumbre de las Américas, contradicciones y simulaciones. Mientras avanza la caravana de migrantes más numerosa que haya existido, más de 10,000 participantes, ya que Joe Biden no cumplió su promesa de hacer más flexible el sistema de asilo en Estados Unidos, en tanto el comercio entre México y su vecino del norte llegó a una cifra récord en abril, 284,359 millones de dólares, un 19% de aumento. Además, México supera en algunos rubros como proveedor a China, no obstante que el país asiático se expande comercialmente en Sudamérica a pasos agigantados, ha prestado 137,000 millones de dólares, lo que puede traer consecuencias a las compañías yanquis. La discusión en la 9ª Cumbre de las Américas es si hay democracia en algunos países y en otros no. Algo que Daniela Pacheco, en Milenio hace tiempo, ya había resuelto al señalar las trapacerías que hacen en Colombia, El Salvador y Brasil, entre otros, los mandatarios con sus pueblos, algo que afecta gravemente los derechos humanos, o sea, la esencia de la democracia. Pero en fin, en lugar de invitar a todos los gobiernos y ver cómo saldrá mejor librado el continente americano de las crisis que se nos vienen en salud, ya resurgió el COVID, economía, la crisis de Estados Unidos viene fuerte con una inflación este año que será cuando menos del 9%, la manera que enfrentamos la pobreza y la violencia, las grandes causantes de la inmigración. En lugar de eso, se va para atrás, ya que Barack Obama había tratado de suavizar el grave error del bloqueo a Cuba, censurado por todos en la ONU, excepto por Estados Unidos e Israel, y se insiste en poner condiciones que únicamente los ultras ligados a Donald Trump reclaman contra Nicaragua, Venezuela, con el cual ya las empresas petroleras estadounidenses comercian, y obviamente Cuba. Hizo bien López Obrador que basta de injerencismos, que es necesario preservar la soberanía de los pueblos, de abrir una relación de toda la América, no únicamente la bolivariana, si queremos resolver los asuntos que señalamos y varios más. Solo asistieron 23 jefes de Estado de 32 y algunos como Jair Bolsonaro de Brasil, ya que le tramitaron un encuentro privado con Joe Biden. Alberto Fernández de Argentina tendrá reuniones con algunos importantes para ver la deuda externa que agobia a su nación, y Justin Trudeau de Canadá más Gabriel Boric de Chile, quienes no están de acuerdo con excluir a Cuba. Faltarán, aparte de López Obrador, Xiomara Castro de Honduras, quien sufrió en su país un golpe militar para destituir a su esposo, Manuel Zelaya. Eso también se olvidará. Y Luis Arce, de Bolivia,
que es parte del grupo de Evo Morales, quien asimismo fue derrocado por una señora que manejaba la embajada gringa en aquel país. Hasta Luis de la Calle, de Uruguay, no estuvo en Los Ángeles por COVID. Por cierto, la prensa, algo tradicional, ha estado sesgada. Excepciones conocidas, ya que a Boric, un mexicano que trabaja en Estados Unidos, le insistió por qué no condenaba la, entre comillas, dictadura cubana, cierran comillas, pero jamás recordó el golpe de Estado contra Salvador Allende, ocurrido en 1973 y patrocinado por Henry Kissinger y la AT&T, lo que llevó por varios años al orgullo del neoliberalismo a Augusto Pinochet al poder. También se han reproducido ampliamente las declaraciones de Bob Menéndez, secretario de Relaciones Exteriores del Senado, que festejó nos invitara a, comillas, ampones autoritarias. Los tres ya mencionados países, aunque no dijo nada del exterminio del Amazonas por empresas yanquis y la masacre contra indígenas que practica Bolsonaro. Por su parte, el senador Marco Rubio, un alumno disciplinado de Donald Trump, señaló que López Obrador ha entregado partes importantes de México al narcotráfico, algo que ya había planteado la DEA cuando se le quitó la supervisión de toda la policía mexicana. Seguramente este descendiente de cubanos no ve la televisión de su país, donde se entrevista a narcos de bajo perfil que andan como chivos sin mecate por las calles yanquis. Y le recomendamos la película Cara Cortada o entrevistarse con uno de los dirigentes de la Asociación Nacional del Rifle, Oliver North, para que le relate cómo llegan las drogas de Irán a su maravilloso país. La vicepresidenta Kamala Harris anunció que se invertirán $3.200 millones en Centroamérica a través de empresas como Visa, que no traerá beneficios a los amolados, sino más comercio entre consorcios que expolian naciones. La información fue recibida por los mandatarios de Guatemala, Alejandro Giammattei, El Salvador, el violador sistemático de derechos humanos Nayib Bukele y Xiomara Castro de Honduras desde sus territorios porque ninguno viajó a California. Dijo correctamente Bob Rhodes que en la administración Obama auspició el acercamiento con Cuba. No invitar al régimen de Díaz-Canel es haber perdido una oportunidad para recomponer nuestro hemisferio. Pero como vienen las elecciones en Florida y Nueva Jersey, donde los cubanos radicados en el imperio tienen fuerza, Biden, el buen hombre que López Obrador verá en agosto, tuvo miedo. Marcelo Ebrard defendió los principios tradicionales mexicanos de autodeterminación, soberanía y no sumisión a los poderosos, amén de dar a conocer el proyecto en California de Jóvenes Construyendo el Futuro, que iniciará con una pequeña cantidad de 100 millones de pesos, el cual ya se realiza en Centroamérica y Belice. Dijo Ebrard que la opinión de López Obrador acerca de Gustavo Petro en Colombia, a quien han vapuleado los medios informativos y atacados los empresarios, no es injerencia, sino una opinión fundamentada. Una cumbre en donde se impidió la entrada a 30 cubanos que iban a la cumbre paralela de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y cuidadores del cambio climático. Contradicciones al por mayor
como siempre, de parte del imperio en declive. Será por la maldita circunstancia del agua por todas partes, será por la humedad, por Yemayá o por mi edad, por la miseria que es tratar de recordar, o por su olor dulzón y triste, o por su piel de lagartona que persiste, será por la bendita circunstancia del agua por todas partes, será por Amelia o el mojito que bebí, o porque Hemingway le entraba al daiquiri, o por la puerta siempre abierta con las piernas de una experta, o por Ochun, o por Changó. Nadie puede salir, nadie quiere salir, o porque nadie me avisó. Nadie puede salir, nadie quiere salir. Será por la dichosa circunstancia del agua por todas partes, será por el peso de una isla en el amor de un pueblo, o por el che que me provoca todo esto, Ernesto, la omnipresencia musical, el cañonazo de las 9, el malecón. Será por la perversa circunstancia del agua por todas partes, será que las potencias celestiales o terrestres, o las presencias tan humanas y silvestres, que nos amparen estas tierras insulares a los pobres continentes. Los movimientos migratorios en América, así como los retos que conllevan para la región, es el tema más importante que se tratará en la Cumbre de Los Ángeles. El cambio climático y la crisis económica también son asuntos que se han tratado en la cumbre. Es increíble que de 32 países solo estén participando 23. Una vez más, el gigante del norte imponiendo sus condiciones llenas de contradicciones, como dice Jorge Meléndez. Veamos cómo se sigue desarrollando esta reunión. En la música escuchamos La maldita circunstancia de Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, e interpreta la propia Liliana Felipe. Los invito a escuchar lo que sucede en el Reino Unido. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man får. So Belle tells her father everything. Manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. El principio del fin de Boris Johnson. No cabe duda de que Boris Johnson es el político más emblemático que ha tenido el Reino Unido en lo que va de este siglo. Es un personaje que no deja indiferente a ninguno. Amado y odiado a partidas iguales, Johnson ha logrado ser 2 veces alcalde de Londres, impulsar la campaña contra la Unión Europea que derivó en el Brexit, y ganar la carrera por ser primer ministro con un margen que no se veía desde los tiempos de Margaret Thatcher. Pero su carrera política comienza a desvanecerse. Hace unas semanas, en este espacio, comenté el gran error de Boris Johnson desde su llegada al poder, el llamado Partygate, hacer fiestas junto con su equipo de trabajo mientras millones de personas estaban encerradas por las prohibiciones que su mismo gobierno impuso a la población con la llegada del COVID-19. La revelación de las mismas
mas la arrogancia que lo ha caracterizado en contra de propios y extraños desde que subió al poder, lo han llevado a ser sometido a una moción de censura por parte de los miembros de su propio partido. Para el inglés, la fiesta está por terminarse. De un total de 359, 211 parlamentarios votaron a favor de la continuidad del primer ministro británico, lo que le permitirá mantenerse en el poder aunque sea un año más. Sin embargo, esta cantidad de votos trae un truco, porque 80% de los mismos fueron emitidos por miembros del gobierno, es decir, por sus aliados directos. Por supuesto que esto se hace más significativo si se tiene en cuenta que 148 parlamentarios votaron en su contra. La moción de censura en sí representa un duro revés político para Boris Johnson si se tiene en cuenta que todo aquel que ha pasado por una acaba por perder el puesto de primer ministro en muy poco tiempo. Theresa May y Margaret Thatcher son un par de nombres de las y los sacrificados a lo largo de la historia del Estado británico. La popularidad de uno de los políticos más reconocibles de la derecha radical en el mundo no solo se ha visto mermada entre sus pares, sino en la ciudadanía. Se estima que alrededor del 59% de los adultos británicos quieren que ya renuncie Johnson, los cuales respaldarían al Partido Laboralista para que le arrebate el poder al Partido Conservador. En el jubileo de platino de Isabel II, que fue llevado a cabo el fin de semana pasado, trascendió que Boris Johnson y su esposa fueron abucheados por el pueblo inglés. Pero lo importante es lo que significa el fin de la era de Boris Johnson al frente del poder. El colapso de los Tories, como se le conoce a los miembros del Partido Conservador del Reino Unido. En el fondo, Boris Johnson encarna dos ideas irreconciliables entre sí. La primera, una defensa del status quo de los tradicionalmente ricos y poderosos. La segunda, es una revolución demagógica que se define a sí misma como el azote del establishment. Dos ideas visiblemente contradictorias que ha sostenido con pinzas el actual primer ministro. Dos ideas que han sostenido a muchos otros líderes de la extrema derecha en el mundo. A pesar de tener todos los elementos para ser destituido, los Tories han apoyado a Boris Johnson no solo porque quieren seguir anclados al poder. Los conservadores saben que el fin del mandato del polémico primer ministro británico desataría una guerra entre sus bases, lo que también expondría sus carencias ante los electores. Estas son las consecuencias que la derecha británica habrá de pagar por haber encumbrado un político sin conciencia e integridad, el cual representa la más vil búsqueda por el poder bajo ningún recato. La recomendación de esta semana es la genial The Crown, una de las series más vistas de Netflix. Revela cómo se lleva la política del Reino Unido a través de los ojos de la propia reina inglesa y de los primeros ministros que han ido desfilando por el número 10 de Downing Street. Un retrato ficcional, pero sin tapujos sobre la política inglesa y que no dejará indiferentes a ninguno de nuestros radioescuchas. Gracias por regalarme parte de tu tiempo. Nos escuchamos en el Pasaporte Internacional de la siguiente
principio del fin se acerca para Johnson. Como dice Ricardo Mercado, estemos atentos a la sociedad que se manifiesta en su contra. Escuchamos en la música al mítico cuarteto de Liverpool, The Beatles, interpretar Help, de John Lennon y Paul McCartney. Llegamos al final de Datos y Hechos, información y análisis confiables. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Muchas gracias por su escucha y lo esperamos el próximo viernes a la misma hora. Muy buena tarde y buen fin de semana. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Heréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.